Muy buenos días, este es el grupo número 3, el cual está conformado por mis compañeras Nuris Altagracia Ureña, Dolly Mercedes Clemente y una servidora quien les habla, Altagracia Marciela Enríquez. Somos estudiantes de la Escuela de Graduados UTESA y hoy en la asignatura de Producción Escrita, un proceso estratégico a cargo de la maestra Eli Joseph Almonte, estaremos compartiendo con ustedes informaciones importantes acerca de la progresión temática, tema del cual nos tocó hablarles en el día de hoy. Como dije anteriormente, el tema del cual estaremos exponiendo es la progresión temática. Los objetivos que perseguimos al llevar a cabo dicha exposición son los siguientes: explicar en qué consiste la progresión temática, dar a conocer los diferentes tipos de progresión temática y resaltar la importancia que tiene esta al momento de elaborar un discurso. La progresión temática se define como el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información dentro de un determinado texto. Se caracteriza porque es la que mantiene la continuidad, así como también la unidad discursiva que posibilita la cohesión al erigirse en un hilo textual conductor, lo que significa que la progresión temática se refiere a la manera de cómo se vincula un tema con el otro dentro de un determinado texto. Es por tanto la progresión temática uno de los fenómenos que más claramente manifiesta la cohesión textual, puesto que para que un texto presente esta propiedad textual ha de desarrollar un tema o tópico de manera que progresivamente se vaya añadiendo información nueva a la información que ya se conoce por el contexto. Entiéndase que la cohesión es la propiedad del texto que nos permite a nosotros obtener una comprensión exhaustiva gracias a la organización de las ideas. A mediados del siglo XX, lingüistas de la Escuela de Praga como František Danés, Vilém Mathesius y Jan Firvas iniciaron procesos de investigación sobre la estructura de la información, basándose en un primer momento en la oración y ya después se basaron en los textos. Estudiaron lo que ellos mismos denominaron la perspectiva funcional de la oración, la cual fue segmentada en dos partes, denominadas tema y rema, y que hicieron coincidir con información conocida e información nueva respectivamente. La aplicación de la dicotomía rema-tema o tema-rema a nivel textual ha sido ampliamente explotada no solamente por estos autores, sino por diversos autores más, pero el modelo básico ha sido el modelo elaborado por František Danés. De acuerdo a este autor, la progresión temática representa el armazón del texto, es decir, la progresión temática representa la estructura fundamental del texto, ya que supone la concatenación y la conexión jerárquica de los temas, es decir, la concatenación, la unidad entre un tema y el otro. Haciendo un estudio de la perspectiva funcional de la oración, de la que le venía hablando hace un momento, estos autores propusieron una forma de entender cómo se une una información con otra dentro de un texto, cómo se articula una información con la otra, a partir de dos categorías, rema y tema. El rema es el elemento que aporta la mayor carga informativa, transmite el contenido nuevo, lo que se dice sobre el tema, y el tema no es más que ese contenido que ya ha sido expuesto en el texto y que el receptor conoce. Esto lo explicaremos a través de un ejemplo que mostraremos a continuación. Veamos el siguiente ejemplo. La Torre Eiffel tiene 330 metros de alto. Supongamos que el lector ya ha oído hablar acerca de la Torre Eiffel y que solamente sabe que ésta se encuentra en París. La información nueva, que en este caso denominaremos rema, es que mide 330 metros. La Torre Eiffel tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889. En este caso seguimos teniendo un tema, el cual es la Torre Eiffel, y dos remas, que mide 330 metros y que fue inaugurado en 1889. La Torre Eiffel, construida por el ingeniero Gustavo Eiffel, tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889. Aquí se suma una información nueva más, se suma otro rema. ¿Cuál? Que la construyó el ingeniero francés Gustavo Eiffel.
La información del texto anterior la podríamos mostrar en un esquema como este. Todo de mi parte, en este momento les paso con mi compañera Nuris, quien va a explicarles acerca de los tipos de progresión temática que existen. Muchas gracias. Progresión temática. Sabemos que la progresión temática permite que la información avance. En este sentido, existen diferentes tipos de progresión temática que según algunos autores, como en este caso utilizamos a Casamiglia y Thurston en 1999, han clasificado esta progresión en 3 categorías o 3 tipos. Veamos. Progresión de tipo lineal. En esta se parte de un primer tema y lo que representa como una información nueva o rema se convierte en el tema del siguiente al que se le asigna otro rema. Veamos el esquema que representa este tipo de progresión temática lineal. El tema 1 se le agrega un rema, la información o el rema de ese primer tema se convierte en el tema del segundo y el rema que se le agrega al segundo se convierte en el tema del siguiente y así sucesivamente. Vemos que hay un primer tema y a ese tema se le agrega una información nueva y esa información nueva pasa a ser el tema de la siguiente y ese rema que se le agrega a ese segundo pasa a ser el tema del tercero y así sucesivamente. También tenemos lo que es la progresión de tema constante. Esta consiste en que a un mismo tema se le van agregando remas diferentes. Vemos a continuación el esquema que muestra la progresión de tema constante. Un tema y se le agregan 1, 2, 3, varios remas. En este ejemplo se muestra la progresión de tema constante. También está la progresión de temas derivados. Esta consiste en que a partir de un tema general o hipertema, gran tema, van surgiendo temas o subtemas con sus respectivos remas. Veamos el esquema donde nos muestra este tipo de progresión. La progresión de temas derivados se parte de un tema al que se le asignan o agregan varios subtemas y a esos subtemas se le van agregando sus respectivos remas o información nueva. En el siguiente texto vemos el ejemplo que muestra la progresión de temas derivados. Los insectos. Los insectos se caracterizan por tener el cuerpo segmentado, dividido en 3 partes. En la cabeza se encuentran las antenas, los apéndices bucales y los ojos. Desde el tórax salen 3 patas. Si la especie tiene alas, también salen del tórax. En el abdomen están el aparato digestivo y los órganos sexuales. Como podemos ver ahí, el gran tema es los insectos y esa información o esos siguientes temas son derivados de ese gran tema, en este caso, la cabeza, el tórax, el abdomen y otros órganos sexuales. Lo que podemos ver que en ese gran tema o hipertema surgen temas o subtemas y a esos subtemas se le agregan sus respectivos remas. Hasta aquí ha sido mi presentación. Ahí les dejo la bibliografía de consulta de las informaciones aquí presentadas. Muchas gracias. Hola, soy Doli Mercedes Clemente Lora. Le voy a dar continuidad
al tema ya iniciado por mis compañeras. La nueva lingüística de la enseñanza media destaca que la progresión temática es condición esencial para la semanticidad del texto. El tema se desarrolla, es dinámico, mediante la adquisición de las cargas informativas que se van dosificando e inyectando en su devenir mediante recursos. El emisor va armando en su conciencia semántica el texto que produce con las piezas de la información que le va proyectando su conocimiento del mundo y su sensibilidad, pero no puede poner toda la información junta, sino que la debe ir distribuyendo a lo largo de la producción. Veramonte, 1993. Por otra parte, Rafael y Enrique de Teso, en relación con la permanencia y desarrollo en el texto, plantean que en todo texto hay una serie de constancia y reiteraciones en la alusión a ciertos individuos que sostienen una unidad temática del conjunto. Al mismo tiempo, en un texto que tiene que haber algún tipo de avance o regeneración de la información. La simple reiteración no produce la sensibilidad de textualidad en un conjunto, y solo añadiendo de unidades informativas que se estructuren de manera que se reconozca en ella algún tipo de desarrollo, tampoco confiere textualidad a un conjunto de manifestaciones lingüísticas. A medida que avanza el texto, son distintas las cosas que son consabidas y las que son nuevas. El conjunto de saberes compartidos se va modificando a medida que el texto va avanzando. Torres de Silva, 2016. Para que el texto tenga una cierta unidad, ha de haber una constancia temática, ya que los textos poco relacionados para la progresión temática se conciben como incohesionados y en consecuencia poco coherentes. Estos autores coinciden en señalar que el uso de expresiones correferentes con otras expresiones anteriores que supongan emplear como concebidos datos antes introducidos como nuevos en el texto, no solo sirven para la permanencia temática, sino también para que el texto se presente como un desarrollo, como algo que está adelantado el punto de partida constantemente. Además, significa que el redactor está produciendo sus enunciados con arreglo al nuevo contexto que va configurando el texto. En conclusión, en didáctica de segunda lenguas, la noción de progresión temática como estructuradora del texto ha permitido la concepción de propuestas didácticas diversas, encaminadas tanto a la comprensión como a la producción de texto. Tales propuestas han supuesto de discernir estrategias cognitivas y metacognitivas, con el fin de mejorar las competencias discursivas de los aprendientes. Por otro lado, desde esta perspectiva se puede dar cuenta de los diferentes mecanismos de creación de referencia dentro del texto y cómo esto puede variar de una lengua a otra. Muchas gracias por su atención.